16. ¿Por qué tú crees que debe de estar ahí la palabra Dios? Amigo, el texto sinaítico, el texto de Alejandrillo, ¿ok? ¿De qué siglo son esos textos? ¿Y tienen o no esos textos? Voy a volverte a preguntar. Crees tú que debe de escribirse ese texto? Mira, aquí hay una discusión en cuanto a la gramática del griego antiguo y cómo se escribía. Y tú sabes esta situación. Yo creo que sos un conocedor de esto, espero. ¿Por qué? Porque Ok, voy hay a una... volverte a preguntar. ¿Cómo debe de decir el texto en español? Dios. Debe Ah, decir bueno. Dios. Vamos ¿Por al qué? texto entonces. Vamos ¿Basado al en, texto. basado en qué? Yo te Basado en... pregunto. Dios fue manifestado en carne. Interpretame la palabra manifestado. ¿Qué significa? Se manifestó, habitó entre nosotros. Técnicamente es lo que está diciendo. Cuando manifestas algo, Manifestado significa qué cosa. hacer saber, a dar a conocer. Es ¿O no fue que lo miraron? ¿No lo miraron? claro que lo miraron en Jesucristo. Tomás lo ¿A dice quién vieron? claramente. ¿A quién vieron en Jesucristo? ¿A quién? A Dios. Pero ¿cuál de los dos era Dios? ¿Jesucristo o quién? Cuando tú dices Jesucristo, ¿quién? ¿A qué te refieres? Porque Te Jesucristo, pregunto, porque dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Pero cuál Dios? ¿Jesucristo o cuál Dios? el Dios verdadero, Dios. Pero ¿cómo se llama el Dios verdadero? Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces Jehová fue manifestado en carne. Para esta situación tienes que entender el concepto real de la Trinidad. Nosotros no creemos en Correcto, tres Manny, dioses. Manny. Hablemos de lo que estamos hablando. Yo voy palabra por palabra. Ok. Manifestado para ti es que Jehová se convirtió en humano. El ¿Es Dios, correcto eso? te lo voy a decir así, el Hijo se hizo carne, Oh, espérate, ¿el hijo de quién? el Hijo de Dios. ¿Y Dios cómo se llama? El Padre se llama Jehová. Correcto, pero aquí El yo dice soy, es Dios más, fue se llama, es más, a Moisés le dijo, yo soy el que soy. Yo Sí, soy en el Manny, nombre. Manny. Volvamos al texto. Aquí dice, ¿Dios fue manifestado en carne o el Hijo fue manifestado en carne? ¿Cuál de los dos? Jesús es Dios. Es de la Pero misma ¿por qué no esencia del dice Padre. Jesús aquí? ¿Por qué no dice Jesús aquí? Es obvio lo que te está dando a entender. Aunque no diga Jesús, los conceptos están claros. Correcto, pero la palabra manifestado, Manny, ¿qué significa? Dar a conocer, declarar, tiene varios Entonces no significados, pero significa es convertirse en humano. mostrar, ¿perdón? Manifestado entonces no significa convertirse en humano. Claro, son sinónimos, son palabras sinónimos. O Puedes usar convertirse también. en humano es sinónimo de ser manifestado. ¿Por qué? Porque te está dando a conocer, te está Solo mostrando. Manny, tú tienes que tener, te estoy dando el espacio, pero contesta mis preguntas. Te lo estoy Te haciendo, te pregunto, las estoy contestando. escucha, ¿Qué quieres oír? voy a ver si es cierto que la contestas. Contéstame esta ¿Qué pregunta. quieres oír? Te O estoy sea, diciendo que manifestar es escucha. Manifestado significa convertirse de una cosa a otra cosa, ¿es correcto? No, no, eso lo que estás diciendo Pero se llama significa modalismo. convertirse. Pero Se significa llama, lo que convertirse. estás enseñando se llama modalismo. En Dios no hay modalismo. No Yo, es que yo solo te estoy preguntando, yo yo no te estoy estoy diciendo contestando. ninguna doctrina. Yo sé que no, pero yo no te puedo pasar por alto lo que estás Ok, diciendo. entonces, manifestado. Háblame de la palabra manifestado. Ya te lo Significa. dar a conocer, mostrar al mundo, manifestarse O sea, delante pero de la gente para convertirse que en lo humano. puedas ver. ¿Es convertirse en humano? Es convertirse en humano, tomar carne. Claro, es la Sí, manera que Dios se manifestó. ok, Manny. Una respuesta clara. Manifestarse significa convertirse en humano. Darse a conocer. Manny, Sí, ¿cuál de las dos? ¿Darse a conocer o convertirse es en lo humano? ¿Cuál mismo, de son las dos es? sinónimos. Ya te la respondí, son sinónimos. Ok, entonces, explícame claramente. Manifestarse es sinónimo de convertirse en humano. Amigo, ya te lo contesté. Manny, ¿sí o no? Voy a preguntarte otra vez. Esa fue la manera. Manny, escucha la pregunta. Manifestarse para ti es sinónimo de convertirse en humano. ¿Sí o Y no? te lo voy a volver a responder. ¿Sí o no? El Hijo se hizo carne y ¿Sí es la o forma. no? ¿Sí o no? Yo solo quiero sí o no. ¿Sí o no? Manifestarse es darse a conocer. Entonces no es convertirse en humano. No sé a qué te refieres en convertirse en Bueno, humano. tú explícame tú, pues. Te lo ¿Qué estoy significa diciendo, pero manifestarse? te lo ¿Qué estoy significa diciendo. manifestarse? Es darse a conocer. ¿Cómo se dio a conocer?
Lo que dice el libro de Juan, dice que en el principio era ¿Cómo el se dio a verbo, el verbo conocer? era ¿Se convirtió en humano? Te lo estoy leyendo, primera Bueno, de yo Juan. quiero que me Perdón, contestes la pregunta. te la estoy Manifestarse. contestando, te la estoy contestando Manifestarse. con textos. Ok, manifestarse. Ahí Manifestarse. manifestarse dice la Biblia. ¿Significa el principio- convertirse en humano? En el principio en el verbo era con Dios y el verbo Manny, era ¿por qué Dios. no me está Y contestando en el la pregunta? capítulo 1:14 dice, se hizo Señor. carne. Eso, fue Ok, manifestar a entonces, Dios. ¿qué significa manifestarse? Mostrarse, darse a conocer. ¿No es convertirse en humano? ¿A qué te refieres convertirse en Te humano? estoy preguntando. ¿Es una pregunta? Es que sabes que tu pregunta es bien ambigua, te voy a decir por qué. Ok, entonces, no Te voy a decir importa por qué. cómo es mi pregunta. Porque Mira, estás no tiene que... enseñando un modalismo. El modalismo dice de que Dios se convierte en... Manny, calla la boca. Manny, yo te estoy haciendo una pregunta, tú no tienes que modificar mi pregunta. Tú no tienes que modificar mi pregunta porque es mi pregunta. Es un irrespeto querer manipular, modificar la pregunta que yo te hice. Te la vuelvo a hacer. Es correcto, Selvin, no puede cambiar tu pregunta. Correcto, Si le esa está es tu tratando de pregunta, modificar mi pregunta. No, esa es y mi aunque pregunta. esté mal, Aunque es esté tu mal, es mi pregunta. Claro. Por eso, pero yo Manny, te tengo que decir lo que yo manifestarse. entiendo. ¿Cómo se No tengo manifestó Dios? Se manifestó en carne. Pero manifestarse en carne significa convertirse en humano. El Hijo sí es humano, sí. Entonces, contéstame la pregunta correctamente esta última vez. Manifestarse significa que el Hijo se convirtió en humano, ¿sí o no? El Hijo de Dios se hizo humano, yes. Sí. Ok, entonces manifestarse es convertirse en humano. No de la forma que tú lo tienes en tu mente. Te estoy preguntando. Yo te estoy Contesta. contestando. No, eso es lo que pasa. Bueno, Que, entonces ¿sabes qué? manifestarse, ¿qué es manifestarse? El Hijo de Dios se manifestó en carne. Ok, ¿cómo se Y es manifestó en llamado carne? ¿Se Dios. convirtió en humano? No puedes ¿O pasar ya por tenía alto carne? porque es llamado Dios en ese texto. Espérate. Y el único que se manifestó ¿Ya en era fue el carne? Hijo. ¿Ya era carne o se convirtió en carne? No, das un concepto incorrecto. Decir eso es un Bueno, concepto. es una pregunta. Es una No, pregunta. Yo no estoy no dando es. mi doctrina. Jesús no era carne antes no tenía Ok, preencarnación. entonces, para manifestarse se convirtió en humano. El Hijo sí. Entonces manifestarse es convertirse en humano, ¿correcto? Si eso es para ti, eso es para ti. Para mí no es Es eso. una pregunta. ¿Por qué siempre no contestas? El Otra Hijo vez. sí, el Hijo sí. Cuando otra el Hijo vez. se El Hijo se manifestó. manifestó en carne y de esa manera Ok. Dios se manifiesta. Ok, cuando el Hijo se manifestó en carne, que era Dios, se manifestó en carne, entonces se convirtió en humano. El Hijo de Dios sí, correcto. Entonces manifestarse es convertirse en humano. El Hijo de Dios se convirtió en carne y se manifestó de esa manera Dios. Eso es manifestarse, convertirse en humano. El Hijo de Dios, claro, el Hijo de Dios Sí, después la pero manifestó. es que yo, ¿sí ves? ¿Por qué no contesté la pregunta, la última pregunta? Ya te la contesté, si no te Manifestarse- gusta mi respuesta, yo no puedo No, hacer pero nada. espérate, es que no es que no es que ¿Sabes por qué? Porque quieres no es que enseñar no me guste tu modalismo. respuesta, sino que no Sí, yo sé contestas. que no te gusta, ¿por qué? Porque quieres No, enseñar no modalismo, que contestas. Dios se hace a veces, Dios hace, Manny, a veces Manny, se hace hijo. Manny, Eso es Manny. lo que implicas. Hey, Manny, Y la Trinidad no es eso. manifestarse. amigo. ¿Cómo ¿Eso se crees que manifestó el Hijo? ¿Cómo se en manifestó carne? el Hijo? Tomó cuerpo humano en Jesucristo. Ok, el día que entonces nació el en Hijo era María. Dios, ¿verdad? ¿Era espíritu? ¿Era espíritu? No, era la palabra de Dios, era el verbo. Era ¿Pero la, la palabra era espíritu o era algo que miraban? Es más, ahí te va. Si ¿La tú palabra era espíritu? Te lo voy a Contesta. contestar. Te lo voy a contestar. No, primero, escucha. Podemos hacer esto todo el día para que quedes entre más retratado en ridículo y de mentiroso. Porque tu propia palabra es que está diciendo eso, no soy yo solo te pregunto. Entonces, mi pregunta para ti sigue siendo la misma. Cuando dice que el Hijo, tú dices que el Hijo fue manifestado en carne, Amigo, entonces yo te pregunto. Hablemos de ¿cómo la se manifestó palabra en carne? teos en el antiguo, en los textos alejandrinos, hablemos de eso porque no vas a pasar de ahí. Sí, Yo ya te correcto, dije pero qué ¿cómo es. fue que se Yo ya te manifestó en contesté que carne? ya te dije, el Hijo se manifestó en carne. Si no lo quieres ¿Se aceptar, convirtió en no hay carne? problema. ¿Se convirtió en Pero carne? el Hijo era Dios antes de la Sí, fundación. estoy de Tenía la acuerdo. misma Por gloria de eso, Padre. ya te Manny, entendí. contesta. Ya te entendimos, Manny. Ok, Manny, ya te contesta. entendimos que era Dios que se manifestó en carne, pero está hablando del Hijo. Ahora, el Hijo, cuando se manifestó en carne, ¿se convirtió en hombre? Claro, tomó carne humana en María. Eso es Claro todo lo que que sí. tienes que contestar. Entonces, manifestarse es convertirse en humano. Eso es lo que yo te estoy preguntando. Según tus conceptos. Ok, entonces para ti, manifestarse es convertirse en carne. El Hijo del Hombre se convirtió en humano, sí.
Correcto. Entonces, manifestarse para ti significa convertirse en humano. darse a conocer, Manifestarse para ti es mostrarse. convertirse en humano, Manny. Depende cómo lo estés viendo tú. No, tu concepto. Tu concepto. Ya te no el di, mío. ya te contesté. ¿Cuántas veces quiere que te conteste Ok, la misma? pero es que nunca, la última vez ya no me contestas. Entonces, manifestarte, según tú, tu concepto, manifestarse es convertirse en humano, Manny. Te lo voy a decir ¿Cómo? como dice la Biblia. Dice que ¿No estás manifestar. seguro? No, ¿No ¿cómo estás no? seguro, Amigo, Manny? amigo, Pues entonces mentiroso. dilo, Manny. Tú nomás Está solo eres un mintiendo borreguito. porque Si no estás quiere contestar. seguro, Te si estoy estás diciendo seguro, lo que dice el dilo. texto. Dios se manifestó. Dios se manifestó. Dios mismo. ¿Cómo se manifestó? Ok, Manny, Todos ya sabemos. yo Dios se entiendo, ese manifestó Dios que en se carne. manifestó fue el Dios Hijo, se ¿verdad? manifestó en carne. Correcto, el Hijo que era Dios se manifestó en carne, ¿verdad? Claro. Correcto. ¿Qué fue lo que hizo para manifestarse en carne? Habitar en cuerpo humano. Es más, la palabra que dice ahí cuando es engendrado, dice que él tomó una tienda dentro de este mundo, que es su Sí, mismo correcto. cuerpo. Entonces Jesucristo era Dios y se convirtió en humano. Correcto. El Hijo. A eso le llamas manifestarse. Es una forma de hacerlo. Son sinónimos. Ok, voy a la última vez. El Hijo, dijiste que el Hijo se convirtió en humano. A eso le llamas Bueno, manifestarse tú. a todo esto cambiaste el tema porque yo quiero que me Pero mostres espérate, conforme Manny, al es que solo- sinaítico. dame la respuesta últimamente y cambiamos el tema. Entonces, el Hijo se convirtió en humano, él era Dios, se convirtió en humano y a eso le llamas manifestarse en carne, ¿correcto? Eso es lo que la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, ¿Por qué no versículo puedes 1, contestarme? Te lo estoy la contestando. pregunta? No sé qué es Ok, lo que voy, quieres. voy. Tú dices que el Hijo era Dios y se convirtió en humano, ¿verdad que sí? Tú lo dices, no lo yo. No, yo estoy preguntando. Yo no soy ¿Qué el que dice la digo. Biblia? ¿Qué dice Tú la lo Biblia? dices, Vámonos a la Manny. Biblia. Mira, sos Tú lo dices, mentiroso, Manny. mentiroso, porque dices una cosa y luego dices otra. Correcto, Silvi. Primero dice ¿Qué, que es, sí, luego se qué retracta. mentirosa esta gente? Si ves la mentira que no puede decirlo al final, tú dices,